Cordial saludo, apreciadas compañeras y tutoras. Somos el grupo número 1 del curso de Neuropedagogía para el Aprendizaje Autónomo y dando cumplimiento a la fase número 2, estructuración, estamos en estos momentos realizando la socialización, como lo dice en la actividad colaborativa del paso 2. Esta socialización la vamos a realizar teniendo en cuenta el siguiente índice de contenidos. Primero, presentación. Segundo, socialización de la matriz individual. Tercero, feedback grupal. Cuarto y último, la síntesis. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Vicky Contreras Quintero, Lizzy Gutiérrez Ortega, quien les habla, Yuleima Durán Guerrero, Lady Ruiz Ariza y Maribeth Freire. Con este orden de ideas, damos inicio a la socialización individual de la matriz. En estos momentos vamos a presentar la matriz individual de cada una de las participantes. Entonces, donde cada una tiene un lapso de tiempo de 10 minutos para socializar su aporte individual. Por favor, me confirman si están viendo el cuadro de la socialización. Sí, señora. Bueno, entonces ya con este inicio damos paso a la socialización de matriz de lectura de nivel inferencial y crítico con la compañera Vicky Contreras Quintero. Sí, ahora sí. Cordial saludo, compañeras. Bueno, ya, como saben, mi nombre es Vicky Contreras. En estos momentos voy a socializar mi matriz de nivel inferencial y crítico. Bueno, muchos pudimos leer toda la parte de la bibliografía que está en el foro, en el curso y también unos en el foro y la guía de actividades. Y al leer cada uno de estos, incluso en algunos, solo en algunos profundizar, pues de mi parte, puede sacar estas conclusiones y estos propósitos de mi propia lectura. Entonces, la inteligencia, el primero de los temas principales sobre Aparicio Gómez y también de inteligencia artificial y aprendizaje personalizado en el siglo XXI. Sobre inteligencia artificial aplicada a la educación como principal tema, segundo, aprendizaje personalizado y terceros, retos éticos. Los principales planteamientos que considero que es el de cada tema. El primero es que la inteligencia artificial en la educación brinda tutorías inteligentes y contenidos adaptados, lo cual favorece en cuanto a la inclusión y la diversidad. ¿Por qué? Porque esto no es solo para la base o la parte estudiantil, sino también de forma diversa para muchos otros empresarios, docentes, médicos, o sea, es bastante diversa. También el aprendizaje personalizado brinda una ayuda importante en el estudiante. Aquí pues resaltaba mucho en esta lectura que el estudiante es el protagonista y también porque fomenta la motivación y la autonomía. Y como tercero, la ética sí es un riesgo de brecha digital. Pues nos dice porque tiene la necesidad de la regulación de datos. Ahora bien, al analizar cada uno de estos impactos de la inteligencia artificial, de la educación, hay muchos beneficios, como la ayuda, digamos, subjetiva, la ayuda, ¿cómo lo podemos llamar? Esa parte que abona al estudiante para un mejor desarrollo educativo, ¿sí? Pero también hay un riesgo y es el riesgo ético del estudiante, del docente, del trabajador, porque ahí se ve mucho la parte de la ética profesional y la ética del estudiantado en el momento de la interferencia
crítica, de su forma de expresar, también de pensar e incluso en su forma em, de interactuar, porque a veces no siempre son ellos mismos los que realizan las actividades o que solo buscan en la IA esa ayuda, sino que es la IA quien hace todo este trabajo. Entonces, pues yo coincido mucho en que la IA puede transformar la enseñanza si se gestiona éticamente, simplemente eso, si es éticamente. De lo contrario, no es ninguna ayuda, sino un riesgo. Todo depende de cómo se está utilizando. Entonces también pues decía que debe garantizarse un acceso igualitario, como decía al principio, de que es una forma diversa, de que lo puede utilizar todo el mundo, y también una formación docente, pero no debe reemplazar al docente, jamás, sino al contrario, potencializar su labor, porque a veces también los docentes se basan mucho en la inteligencia artificial y sus conocimientos quedan a un lado. Ahora, Araya Pizarro también tenía unos temas muy importantes como la neurociencia y aprendizaje y la plasticidad cerebral. Entonces, vemos cómo la IA también interfiere en esto, porque el cerebro está en constante aprendizaje y la plasticidad cerebral se basa precisamente en eso, en el aprender y desaprender. Pero si la inteligencia artificial está en todo momento en esta parte, ahí no vamos a aprender, sino más bien un constante desaprendizaje propio, porque no estamos aprendiendo de la mejor manera, ya que todo se basa de pronto en la inteligencia artificial. La plasticidad cerebral, pues, es la que permite aprender y modificar el cerebro, llevando de esa manera cada experiencia vivida y fortaleciendo las redes neuronales. Entonces, también durante estas o para que se permita aprender y también modificar el cerebro, es importante llevar estas estrategias pedagógicas basadas en ciencia. Ahora, estoy de acuerdo en que la educación debe basarse en la comprensión científica, porque si no hay algo comprobado, pues personalmente no tiene validez. Entonces se deben tener unas bases muy sólidas en las que se debe creer y en las que debe mostrar también unas evidencias explícitas de lo que se está hablando, como lo que es la plasticidad cerebral, que ya es completamente demostrada de que el ser humano aprende y desaprende en todo momento. Y ahí en todo eso lo encierra la neurociencia y el aprendizaje, que es como nosotros estamos en estos momentos, como la neuroeducación, que está incluida la neurociencia y el cómo aprende el estudiante, y no solo cómo aprende el estudiante, sino como también como docente, cómo aprendemos y desaprendemos de nuestra experiencia y también de lo que vemos en nuestros estudiantes. Ahora, de Cicerio y Yacir también nos muestra esta neuroplasticidad, también nos muestra esta parte del liderazgo educativo y de la formación docente. Considero de que es plenamente obligatorio de que el docente en pleno siglo XXI debe saber, debe tener una formación sobre la neurociencia, neuroeducación, neuroplasticidad, porque en la actualidad vemos de pronto muchos estudiantes con falencias y a veces no sabemos cómo entenderlos, pero porque no se ha estudiado. Entonces yo considero que debería ser obligatorio para todos docentes tener una formación docente sobre esta parte. El liderazgo educativo es la dirección escolar que influye en el desarrollo docente y estudiante. Y la formación es la práctica directiva que se debe promover en el aprendizaje flexible e innovador. Coincido también en que comprender la neuroplasticidad ayuda a liderar a líderes educativos a innovar y motivar, porque como decía, muchos estudiantes tienen falencias y por medio de esas falencias podemos innovar, podemos llevar aprendizaje significativo, llevamos a la parte en lo que él desea aprender y no en lo que nosotros queremos llevar al aula. Entonces todos debemos estar formados en esa base que es la neurociencia, neuroeducación.
Entonces, bueno, seguimos con el aprendizaje autodirigido, que es también la opción donde el estudiante planifica, regula, evalúa y también, bueno, sí, evalúa su aprendizaje. No solo el docente es quien evalúa, porque tampoco es que debemos hacerlo de esa forma, evaluar teniendo en cuenta currículos, sino evaluar cada una de sus aprendizajes y de sus avances, teniendo en cuenta el aprendizaje individual de cada estudiante. Entonces también eso nos va formando a nosotros con las experiencias prácticas. El aprendizaje autodirigido es la clave del siglo XX, del XXI, perdón. En este video de Journey 2023, refuerza que la autonomía es fundamental para la vida académica y personal. Entonces, totalmente de acuerdo. Y también, pues, coincidiendo que en los procesos cognitivos y las estrategias de enseñanzas, el autor explica cómo aprende mejor el cerebro desde la neuroeducación para proponer estrategias pedagógicas que aprovechen los procesos cognitivos y emocionales. Al principio de este curso nosotros nos hacían una serie de encuestas prácticamente, donde nosotros debíamos decir de pronto en el aula de clases si estábamos aplicando la neuroeducación. En mi caso, no, porque esta especialización es nueva para mí, por eso lo hice para conocer un poco más y poder llevar nuevas estrategias y poder entender mucho más a los estudiantes. Entonces, la emoción y la motivación son el punto central para aprender, puesto que la educación brinda herramientas prácticas para mejorar esta enseñanza. Pero todo esto siempre y cuando el docente esté dispuesto a aplicarlo en su diario vivir, porque si no hay disposición, entonces no pues, estamos prácticamente como que perdiendo un poco el tiempo. De ahí el resto de autores también se basan por la neurociencia, la mejora de las prácticas, la pedagogía, la formación profesional docente, que es lo que ya me he referido anteriormente, pero hay algo también importante que es los neuromitos. Nosotros ya hemos escuchado y creo que hemos aprendido mucho en esta especialización sobre los neuromitos, lo que creíamos que era, pero que en realidad no lo es, sino que simplemente son mitos beta. Entonces son esas ideas erróneas, tal como una que se suele escuchar de forma recurrente, donde se dice que el ser humano solo utiliza el 10% del cerebro, imagínense. Entonces, algo que de pronto nosotros antes creíamos, pero que gracias a la especialización, a todo el estudio de la neurociencia, hemos aprendido también sobre esos neuromitos. Estoy de acuerdo en que es necesario combatir esos neuromitos, porque actualmente incluso docentes ya con mucha experiencia en el aula tienen en cuenta muchos de estos neuromitos y fácilmente tienden a llevar una educación errónea a causa de esto. Entonces, sin embargo, la práctica educativa debe basarse en evidencias, no en moda. Esto garantiza un aprendizaje más sólido y concreto. Entonces, por acá de pronto algo nuevo de los autores, también es lo de Galván, ¿no? Que es los límites y los alcances, y también el futuro del campo. Pues los autores plantean un análisis equilibrado de los aportes limitados de la neurociencia en la educación, también invitando a seguir investigando de manera interdisciplinaria, que es lo que todo docente debe hacer constantemente, investigar y mantenerse en constante actualización de todos estos casos en cuanto a la educación, porque ya vemos que la inteligencia artificial está bastante a flor y los estudiantes también pueden investigar sobre esto. Entonces es importante que nosotros vayamos un paso más adelante en la investigación. Entonces que debemos de evitar reduccionismo al aplicar la neurociencia en la educación. El diálogo entre disciplinas fortalece las prácticas educativas, también entre colegas, intercambios de aprendizajes y de experiencia. Y finalmente, la formación inicial del docente, que como decía anteriormente, debe incluir las bases neurocientíficas, los aportes de la neurociencia, que es la que comprende el proceso de atención, memoria, emociones y las fases cognitivas y los retos en la preparación pedagógica de cada uno de los docentes para superar continuamente la falta de actualización y resistencia al cambio. Entonces, estoy de acuerdo en que la formación docente
debe renovarse con la neurociencia, debe estar siempre ahí a la par, deben ir todos ahí junticos para poder entender, comprender y llevar un mejor aprendizaje a los estudiantes, porque esto permite que un docente se prepare mucho más y que sea mucho más consciente de cómo aprende el estudiante. Entonces, esta era mi matriz. No leí todos los autores porque prácticamente todo se basaba en eso, en neurociencia, en la inteligencia artificial, en los neuromitos y pues resalté un poco más los importantes. Muchas gracias, compañera, y podemos continuar. Compañera, estás silenciada, Yuleima. Bueno, darte las gracias, Vicky, por la intervención y damos paso a la compañera Lisis para que ella nos presente la socialización de la matriz. Buenas tardes, compañeras. Bueno, yo doy inicio a mi matriz de lectura inferencial y crítica con mi primer autor, que es Ahumada de la Rosa, su texto que dice la participación en escenarios digitales, inhibición, acompañamiento y autonomía. Algunos de sus temas principales, pues podemos destacar lo que es la educación a distancia y virtual, el rol autónomo del estudiante, la calidad de los programas educativos y la prevención de la deserción. Algunos planteamientos de cada tema, podemos distinguir lo que es la educación a distancia, que se centra en el estudiante, y la medida por tecnología. El rol autónomo del estudiante, que dice que exige autorregulación y compromiso, y en la calidad de programas encontramos lo que dice que sean bien diseñados, estructurados, confiables para garantizar ¿Ya? Sí, sigue, por favor. Sí. Okay. Bueno, los propósitos del autor dice que el autor busca mostrar que la autonomía del estudiante debe complementarse con programas de calidad y acompañamiento institucional para lograr satisfacción y reducir la deserción. Sobre la posición del lector frente al autor, sobre mi posición sobre el lector frente al texto, pues puedo decir que coincido en que el equilibrio que puede existir entre lo que es responsabilidad estudiantil y el apoyo de la institución es muy clave, pues esto permite que el aprendizaje sea un poco más exitoso en algunos escenarios digitales. Encontramos también a Países Gómez en su texto que dice Inteligencia Artificial y Aprendizaje Personalizado en el siglo XXI. Algunos temas podrían ser lo que es inteligencia artificial en la educación, el aprendizaje personalizado y los retos éticos y pedagógicos. Los planteamientos, pues podemos encontrar lo que dice que en la IA, en la educación, que son herramientas inteligentes que apoyan los procesos formativos. También dice que aprendizajes personalizados, que son aquellos que se adaptan a los ritmos, estilos y las necesidades de los estudiantes. Y por último encontramos retos éticos, que es el uso responsable y la privacidad y la equidad de todas estas inteligencias artificiales. Con respecto al propósito del lector, pues él dice que podemos resaltar el potencial de la IA como aliada del aprendizaje personalizado, pero subrayando la necesidad de un enfoque ético y crítico en su implementación. Frente a la posición al lector, considero fundamentalmente integrar la IA en la educación siempre que se respeten algunos principios de equidad y autonomía, evitando que la tecnología pues sustituya al papel humano del docente. También encontramos a Araya Pizarro en su texto que dice los aportes desde las neurociencias para la comprensión de los procesos de aprendizaje. Algunos temas principales podemos escoger o podemos resaltar lo que es la neurociencia y la educación, los procesos cognitivos y emocionales,
y la jefatura pedagógica es basada en las neurociencias. Algunos planteamientos, podemos decir que la neurociencia en la educación dice que esto permite comprender cómo aprende el cerebro. También en los procesos cognitivos y emocionales, pues dice que esto influye directamente en el aprendizaje. Y en las disciplinas pedagógicas dice que el diseño de ambientes de aprendizaje más efectivos. El propósito del autor dice que lo que pretende con esto es mostrar cómo sus hallazgos en el tema de las neurociencias pueden aportar a una comprensión más integral del aprendizaje y orienta la práctica docente. Pues en mi posición, pues yo opino que me parece muy clave, ya que los docentes pueden comprender fundamentos neurocientíficos para diseñar metodologías más efectivas, aunque se debe evitar caer en los neuronitos. Sigo con nuestro autor, que es Desiderio Yacir, en el texto Neuroplasticidad y su significado en las clases directivas. Algunos temas podrían ser lo que es la neuroplasticidad, el desarrollo de las habilidades cognitivas y liderazgos educativos. Algunos planteamientos son la neuroplasticidad, que es el cerebro cambia y se adapta según la experiencia. Y las habilidades cognitivas, que es la práctica constante que fortalece nuestras conexiones. Y en el liderazgo educativo dice que los directivos distintos deben aprovechar la plasticidad cerebral en procesos de formación y gestión. En la parte del propósito del autor, podemos decir que el propósito es evidenciar cómo la neuroplasticidad puede potenciar la práctica educativa y directiva, impulsando aprendizajes permanentes. Y frente a mi posición, digo, pues que estoy de acuerdo, ya se puede comprender la plasticidad cerebral, pues esto nos permite que abra muchas puertas a una educación más flexible, pero también pues implica un compromiso en estudiar entornos estimulantes. Y por último, pues encontramos ambiciones 2003 en el aprendizaje autodirigido. Algunos temas que se pudieran encontrar fue aprendizaje autónomo, motivación intrínseca, experiencias prácticas de autoaprendizaje. Algunos planteamientos, pues, en donde dice de aprendizaje autónomo, dice que cada persona puede ser protagonista de su propio aprendizaje. Motivación intrínseca es el motor principal de la autorregulación, y algunos ejemplos prácticos pues, muestran que el autodidactismo es posible en cualquier etapa de la vida. Su propósito es ayudar a los estudiantes a tomar control de su propio aprendizaje, confiando en su capacidad para explorar y practicar y creer. Y un enfoque que pues, considero que este enfoque es muy vital, ya que en la educación actual pues, la autonomía es un valor indispensable, aunque requiere disciplina, acceso y recursos adecuados. Bueno, en conclusión, un poco de toda esta materia habla mucho sobre la IA, ya que es un tema que en la actualidad pues está tocando a todos los niveles educativos, tanto en primaria, secundaria y universitario. También nos dice que pues, debemos saber manejar la IA, porque no solo es copiar y pegar, sino también utilizarla de una manera más responsable y tener algunos principios éticos. Y por último, aquí donde dice que se debe enfocar la educación actual en una autonomía, es como podemos relacionarlo un poco, como la educación que estamos teniendo nosotros en la universidad, pues ya esto es una educación autónoma, es decir, que cada quien está pendiente de lo que está haciendo, porque no tenemos nadie que va a estudiar, de la responsabilidad de cada quien, estar pendiente de las actividades correspondientes que tienen para así pues sacar pues sus trabajos a tiempo. Esa es mi matriz. Bueno, muchas gracias, compañera Lizy, por la socialización de su aporte individual, y como tercer participante, pues les hablo con mi socialización de esta matriz, donde resalto pues autores muy importantes, teniendo en cuenta las referencias bibliográficas establecidas en la rúbrica,
Y uno de estos autores es Araya y Pizarro, donde se resaltan principales temas como es la neurociencia y aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos educativos. Estos autores pues nos muestran cómo la neurociencia aporta elementos fundamentales a la educación, especialmente a través de la comprensión de la plasticidad cerebral. Ellos resaltan que el aprendizaje no solo se reduce a memorizar, sino que también a vivir experiencias cargadas de grandes emociones y sobre todo que estas experiencias pues tengan algo significativo como enseñanza, lo cual pues también fortalece tanto la memoria como la motivación. Con esta, ellos nos invitan a reflexionar sobre el papel de los educadores frente a la innovación pedagógica. Y con esta visión, pues también nos centra a nosotros, a los docentes y también a los estudiantes en el poder de la emoción como motor de la cognición. Otros actores también importantes señalados en esta matriz es Desiderio Yassier, que con los temas de neuroplasticidad como base de liderazgo y neuroplasticidad y autorregulación en la praxis directiva, como tema pues relevante, ellos nos hablan de que se enfoca en un amplio horizonte hacia el liderazgo, donde nos muestra que la neurociencia no solo se transforma en el contexto de las aulas educativas, sino también en las prácticas directas. Es importante que ellos nos resaltan que debemos vincular la neuroplasticidad con el liderazgo educativo y nos proponen que tengamos líderes escolares que tengan como objetivo desarrollar competencias, y estas competencias deben estar basadas en la empatía, debe también estar basada en la resiliencia y adaptación del cambio. De esta forma nos plantean que la gestión institucional puede ser más humana y a su vez coherente con las necesidades que tengan cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Entonces, desde mi perspectiva, pues considero que estos autores aportan una mirada innovadora sobre cómo los avances de la neurociencia pueden transformar los estilos de liderazgo. El tercer autor a resaltar tenemos a Jiménez Pérez y a Herrera González con el texto de la neurociencia en la formación inicial del docente. Con títulos pues muy importantes como es la relación entre neurociencia y práctica pedagógica. Estos autores subrayan la importancia de incluir la neurociencia en la formación inicial de los docentes. Señalan que sin este conocimiento se corre el riesgo de perpetuar prácticas mecánicas que sea solamente de repetición y que no tenga aportes significativos. Ellos plantean que los futuros maestros deben ser formados para reconocer la diversidad de cada uno de los actores que están allí en el campo educativo y asimismo pues atender las emociones y aplicar esas estrategias basadas en evidencias científicas de tal manera que logren construir aprendizajes duraderos, significativos y pertinentes. Y ellos pues nos dan como un reto fundamental para nosotros como docentes. ¿Y cuál es ese reto? Es el de prepararnos con herramientas de la neurociencia, donde se evidencie la necesidad de transformar los programas de formación inicial para responder esos grandes desafíos que actualmente estamos evidenciando. Continuamos con Joubner con el aprendizaje autodirigido, el tema de autonomía en el aprendizaje y autorregulación y motivación. En esta conferencia que él da, destaca el papel del aprendizaje autodirigido como competencia clave en el siglo XXI. Él explica muy minuciosamente sobre la autorregulación, sobre la motivación y la metacondición, que estos tres son elementos esenciales para los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje.
La intervención de este autor es bastante clara, en la cual impulsa procesos donde cada educando aprender, donde desarrolla autonomía y esté preparado para enfrentar los retos de la vida con un pensamiento crítico. Entonces, a nivel personal me parece muy valioso que se resalte la necesidad de desarrollar autonomía y autorregulación. ¿Por qué? Porque estas son competencias que no solamente fortalecen el desempeño académico, sino que también fortalecen la vida personal y aún más nos hace crecer como profesionales. Este autor, Burgeño López, en su texto ¿Cómo aprenden mejor el cerebro, padres y maestros?, él dice que este autor pues nos recuerda que el cerebro aprende mejor cuando hay emoción, cuando hay curiosidad, cuando hay experiencias significativas. Pues él plantea que la neurociencia ha demostrado que sin emoción no hay aprendizaje. El propósito de este autor es difundir los aportes de la neuroeducación para que docentes como padres de familias y estudiantes comprendan cómo funciona el cerebro, cómo funciona al aprender y así se adopten prácticas pedagógicas más afectivas. Y personalmente pues estoy de acuerdo con la idea, ya que la emoción y la atención son claves en el aprendizaje, porque pues esto nos ayudan a generar experiencias educativas más significativas y relevantes en nuestra vida profesional. Por último, tenemos aquí a Pallares y a Calzadilla, donde nos hacen un llamado de atención muy pertinente. No basta con hablar de neurociencia, hay que hacerlo con evidencia, no es solamente hablar por hablar sin tener bases y sin tener evidencias concretas, ya que ellos pues señalan que existen muchos neuromitos en que la educación se puede llevar a malas prácticas. Puede desinformar cosas que no son ciertas y su propósito es formar un pensamiento crítico, un pensamiento constructivo que nos ayude a promover una educación informada que integre los avances reales de la ciencia sin caer en falsas creencias. Asimismo, Calzadilla también concluye que la neurociencia ofrece un potencial enorme para enriquecer la educación. Señala que aún hay desafíos por superar, claro que sí, como son la falta de formación del docente, la falta de articulación entre teoría y práctica, como también es la falta del trabajo interdisciplinar. Y su propuesta es avanzar hacia una educación más consciente, una educación basada en evidencias y abiertas en innovación, siempre desde una mirada inclusiva y una mirada humanizada. Pues a manera de conclusión puedo decir que la neurociencia nos enseña a educar, no es solo transmitir información, sino también generar experiencias cargadas de emoción, de curiosidad y significado, donde nos permita a nosotros como docentes y asimismo a los estudiantes aprender de una manera duradera y una manera autónoma. Pues esto implica que nosotros en nuestro rol como líderes educativos debemos de formar conocimientos basados en evidencias, dejar atrás esas prácticas mecánicas, esas prácticas de mito y debemos como de abrirnos a metodologías innovadoras, esas metodologías apoyadas en la tecnología, siempre hacia una mirada humana, una mirada inclusiva y a su vez flexible. Y de esta manera, pues la educación puede convertirse en un propósito transformador que prepare a las personas para la vida. ¿Cómo? Fortaleciendo la motivación, fortaleciendo la autonomía, fortaleciendo el pensamiento crítico y la capacidad de adaptarse a un mundo que va en un constante cambio y que nosotros debemos de estar preparados para este cambio. Entonces, muchas gracias, compañera. Ya finalizando mi intervención, pues doy paso a la compañera Lady Ruiz para que ella nos socialice el aporte individual. Buenas tardes para todos. Para dar inicio a la socialización de mi
matriz de lectura. Arranco con Ayala Pizarro y su relación, la relación que hace entre las neurociencias y los procesos de aprendizaje, así como los aportes de la neurociencia para el trabajo educativo. Aquí encontramos que nos plantea que el aprendizaje depende de procesos cerebrales complejos que deben ser entendidos por cada uno de los docentes. También la neurociencia, cómo ayuda la neurociencia a diseñar ambientes educativos más acordes con las necesidades cognitivas y emocionales de cada uno de nuestros estudiantes. Comprender la plasticidad cerebral permite también mejorar metodologías de la enseñanza. Dentro de los aportes de este autor encontramos como propósitos explicar cómo los avances en la neurociencia ofrecen algunas herramientas prácticas para que los docentes comprendan mejor los procesos de aprendizaje y los apliquen en cada una de sus prácticas pedagógicas. En cuanto a mi posición, me parece que es fundamental cada uno de los aportes que se dan en por estos autores, debido a que nos ayuda a comprender de qué manera el aprendizaje tiene esas raíces biológicas y emocionales. Estoy de acuerdo que los docentes cada vez debemos conocer más cómo funciona el cerebro y de esta manera lograr estrategias que ayuden a mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Luego continúo con Desiderio Yazir y su neuroplasticidad como capacidad de cambio cerebral y la aplicación en la gestión educativa y el liderazgo. Dentro de sus principales planteamientos encontramos que el cerebro cambia y se va adaptando a partir de cada una de las experiencias que vivimos y que los líderes educativos pueden fortalecer su gestión si amplían principios de la neuroplasticidad. Dentro de sus propósitos encontramos cómo la neuroplasticidad puede aplicarse en la praxis directiva, favoreciendo cada uno de los procesos de liderazgo y que lleven a estos procesos a ser un poco más flexibles e innovadores. De acuerdo con este texto, siento que amplía la idea de que la neurociencia también nos sirve a cada una de las personas que estamos encaminadas a construir liderazgo. Estoy de acuerdo en que los directivos deben abrirse a nuevas formas de pensar y actuar en cada una de sus instituciones. Por otra parte, encontramos a Jiménez Pérez con la inclusión de la neurociencia en la formación docente y cada uno de los retos en la preparación de los futuros maestros. Los docentes es importante que adquieran formación y bases encaminadas a la neurociencia. Y también es importante tener en cuenta que falta alguna articulación entre la teoría, la práctica en la formación docente, y eso obviamente va encaminado a la forma como trabajamos en nuestra práctica pedagógica. Es importante integrar la neurociencia para favorecer estas prácticas en las instituciones y tener en cuenta que destacar la importancia de introducir la neurociencia en cada una de la formación inicial de los maestros. En cuanto a mi opinión, pienso que resalta la necesidad de formar docentes que comprendan la neurociencia y estoy de acuerdo en que incluir cada uno de estos saberes nos permite tener cada vez mejores prácticas pedagógicas. Luego encontramos a Mayorny con su aprendizaje autodirigido. Entonces, aquí hablamos un poco sobre la importancia del aprendizaje autodirigido y estrategias para asumir la responsabilidad del aprender. Cada persona puede gestionar su aprendizaje de acuerdo a los intereses y a sus ritmos. El aprendizaje autónomo también fomenta la motivación, la creatividad y la autorregulación. Y nos habla de la educación que debe formar estudiantes capaces de aprender por sí mismos. Encontramos que inspirar a los docentes a convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje y me parece bastante motivador, ya que pienso que los estudiantes deben ser autónomos
para enfrentar cada uno de los cambios que se vienen que se están presentando en este siglo XXI. En cuanto a lo que nos aporta Burgueño López, encontramos en sus principios básicos de la neuroeducación y en las estrategias de prácticas para mejorar el aprendizaje, que el cerebro aprende mejor con emociones y experiencias significativas y que la motivación y la curiosidad son claves y van generando cada vez mejores aprendizajes. Es importante, como ya mencionábamos por nuestras compañeras, ir poco a poco erradicando cada uno de estos neuromitos que se nos presentan en cada uno de los aprendizajes y acercar la neuroeducación a docentes y familias, mostrando principios básicos sobre cómo aprender. Este artículo me parece bastante interesante, práctico y claro, y pienso que la motivación y la emoción son esenciales para cada uno de estos procesos. En cuanto a lo que nos plantea Pallares Domingo sobre su crítica a los neuromitos y el riesgo de aplicar falsas creencias sobre el cerebro. Entonces encontramos que muchos docentes amplían prácticas basadas en mitos, ya lo habíamos comentado, y es necesario formar un pensamiento mucho más crítico y que la educación debe basarse en evidencias científicas para erradicar estos neuromitos. Alertar sobre la presencia de neuromitos y fomentar una mirada más crítica en cada uno de los docentes. Luego hablamos un poco sobre los aportes de Calzadilla, que son aportes relacionados a la neurociencia de la pedagogía y el desarrollo de competencias docentes. Entendemos la neurociencia, permite comprender la diversidad de los estudiantes, favorece las estrategias de enseñanza inclusiva y contribuye al fortalecimiento de la práctica docente, mostrando cómo las neurociencias apoyan al desempeño pedagógico y al desarrollo de las competencias. También tenemos el aporte de Gago Galvano, que nos hace énfasis en los límites y los aportes de la neurociencia a la educación y los futuros para la integración y los caminos futuros que podemos abordar para la integración de cada una de ellas. Entonces, en las ideas principales plantean que no todo de lo relacionado con la neurociencia se aplica directamente, que es necesario que se trabaje, se haga un trabajo interdisciplinario y que existen grandes posibilidades de llegar a experiencias mucho más significativas si se van construyendo de una manera progresiva. Reflexionamos entonces sobre la relación que existe entre la neurociencia, la educación y el reconocimiento de avances y límites. Luego tenemos dos autores más, tenemos a Aparicio Gómez y a Riquero, con sus aportes en el uso de la inteligencia artificial, Aparicio, y el aprendizaje personalizado de la IA. La IA permite adaptar contenidos a necesidades individuales y puede mejorar la eficiencia del aprendizaje. Pero es necesario y se requiere un uso ético y crítico al momento de hacer uso de la inteligencia artificial. Mostrar cómo la inteligencia artificial puede transformar la educación haciendo un énfasis personalizado, pero teniendo en cuenta que el manejo de la inteligencia artificial tiene bastantes falencias y que es importante mirarlo desde un punto más ético. Por ningún motivo la inteligencia artificial puede reemplazar el trabajo del docente y se debe llevar de una manera responsable. Riquero, por otra parte, nos habla sobre el aprendizaje autónomo mediado por las TIC y la relación entre la autoeficacia y el rendimiento académico, mostrándonos las TIC cómo fortalece el aprendizaje autónomo y estrategias digitales que van mejorando este aprendizaje.
la manera como los docentes debemos llevar una adecuada mediación para obtener mejores resultados y en el uso de las TIC para mejorar el aprendizaje autónomo. Este texto conecta aprendizaje autónomo y la tecnología. Entonces pienso que son fundamentales el uso de las tecnologías en nuestro aprendizaje autónomo y que cada vez pues se debe llevar de una manera mucho más responsable y que si se hace de una manera adecuada podemos obtener aprendizajes significativos, no solo nosotros como docentes en formación, sino con nuestros estudiantes en cada una de las aulas. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, compañera Lady. Y ya para finalizar el aporte individual de la matriz, entonces le damos la palabra a Maribeth. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Para darle continuidad a esta actividad individual de lectura y análisis, seleccioné 3 textos que me ayudaron a comprender mejor cómo los aportes de la neurociencia, la formación docente desde una mirada científica, y el impacto de la inteligencia artificial en la educación, que en estos tiempos se ha convertido en pilares fundamentales para repensar los procesos de enseñanza y aprendizajes en el siglo XXI. Los 3 textos que elegí tienen en común la idea de que es muy importante unir la teoría con la práctica, es decir, que todos los avances científicos y tecnológicos deben aplicarse en la educación de manera pedagógica, ética y teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes y docentes. Por un lado, las neurociencias nos permiten entender mejor cómo funciona el cerebro. Cuando aprendemos cómo se activan los procesos como la atención, la memoria y la toma de decisiones. Que gracias a esto la neuroeducación surge como un puente entre lo que se descubre en la ciencia y lo que ocurre en el aula. Esto permite actualizar el currículo escolar, evitar ideas erróneas, como los llamados neuromitos, como lo mencionaban las compañeras, y mejorar las estrategias de enseñanza. Por otro lado, la inteligencia artificial, la IA, representa una gran oportunidad para personalizar el aprendizaje, adaptándolo a las necesidades de cada estudiante. Esto ayuda a mejorar el rendimiento académico y fomenta la autonomía y la motivación. Pero sin embargo, también es importante reflexionar sobre los riesgos que trae, como su uso inadecuado como el uso inadecuado de los datos personales o la posibilidad de generar desigualdades en el acceso a estas tecnologías. Como estudiante y docente en formación, reconozco la importancia de estos avances científicos y tecnológicos aplicados a la educación, pero también creo que su verdadero valor no está solo en modernizar, sino en transformar de forma positiva las prácticas pedagógicas. Por eso, considero esencial que la formación docente incluya estas temáticas, con una mirada interdisciplinaria, crítica y reflexiva, pues esto depende de que podamos construir una educación más inclusiva, significativa y coherente con los desafíos del presente y del futuro. A continuación les voy a explicar brevemente los 3 textos. Escogí 3 textos con los que trabajé. Pues el primero es Araya Pizarro.
el cual destaca las neurociencias, los procesos mentales y la neuroeducación. En el texto se destaca como los descubrimientos sobre el cerebro pueden ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es compartir los aportes de la neurociencia a la educación. Valoro mucho estos aportes, ya que ayudan a que los docentes se sigan formando y comprendan mejor cómo aprenden sus estudiantes. También tengo Calzadilla, Neurociencias de la Educación, aportes para el desempeño pedagógico. Este autor destaca la formación docente basada en evidencias, currículo actualizado, superación de neuromitos. ¿Cuál es su idea principal? Fue la importancia de unir ciencia y educación. ¿Para qué? Para que los docentes estén mejor preparados. ¿Cuál era su propósito? Fundamentar por qué es necesario integrar los conocimientos de la neurociencia en la práctica educativa. Estoy muy de acuerdo con integrar la ciencia a la pedagogía, pero siempre desde una mirada crítica y contextual. También tengo a Aparicio Gómez. Inteligencia artificial y aprendizaje personalizado en el siglo XXI. Este autor integra inteligencia artificial en la educación, aprendizaje personalizado, riesgos éticos. Este autor dice que la IA puede mejorar la educación si se usa bien, pero también puede generar problemas si no se regulan bien sus usos. Pues al analizar el papel de la IA en la educación actual y futura, me parece muy valioso el aporte, pero también creo que debemos de tener cuidado y discutir sus riesgos éticos y sociales. Muchas gracias. Solo tomé de estos 3 autores. Bueno, compañera Maribeth, muchas gracias por su intervención y ya con usted pues finalizamos la socialización de los aportes individual y entonces damos paso al siguiente punto de esta presentación. Bueno, entonces damos inicio al feedback grupal, donde vamos a realizar la retroalimentación del trabajo realizado. Entonces, para ello, pues doy la palabra a la compañera Lady. Listo. Después de haber escuchado cada una de las matrices de lectura presentadas por cada uno de los integrantes del grupo, es importante resaltar que estas matrices de lectura muestran un trabajo reflexivo y bien fundamentado que en general dan evidencias de una comprensión clara de las relaciones entre neurociencia, educación y aprendizaje autónomo, destacando así cómo estos campos se integran para mejorar la práctica docente y la gestión educativa. Cada uno de los textos que hemos analizado abordan temas actuales como la neuroplasticidad, la inteligencia artificial, la autorregulación del aprendizaje y los neuromitos, y cada uno de ellos han sido tratados con una mirada crítica y coherente. Es importante resaltar que el análisis ha sido realizado en cada una de las matrices, demuestra una lectura comprensiva y crítica de los textos seleccionados
y se reconoce la importancia de la neurociencia como la base para comprender los procesos de aprendizaje y de su articulación con la formación docente y la innovación educativa. Además, se valora la reflexión sobre la autonomía, la ética en el uso de la inteligencia artificial y la necesidad de pensamiento crítico frente a los neuromitos. Bien, compañera Lady, gracias por su aporte. Entonces le damos la palabra a la compañera Vicky. Pues bueno, teniendo en cuenta cada uno de los aportes de nosotras, me doy cuenta que hubo una lectura en algunas lecturas profundas, otras bastante como que lectura, no lo llamemos superficial, sino como que poca lectura sobre esa, pero cada una se enfocó en lo que se debía de enfocar y decir, ¿verdad? Entonces vemos esa lectura crítica, vemos esa interferencia que tuvo cada una, y también me llama mucho la atención en que todos estamos de acuerdo en sobre la ética profesional que se debe tener con lo de la IA, ¿verdad? E incluso nosotros como estudiantes ahora en formación de la especialización, nos han dado esa oportunidad y es de poder relacionarnos con ese cuadro y esa lectura y poder compararlo con inteligencia artificial. Yo creo que muchos hicimos el ejercicio de poder comparar. En mi caso yo comparé y me di cuenta que muchas cosas que me arrojaba la inteligencia artificial no era nada coherente con lo que yo había leído en los libros. Entonces la inteligencia artificial se puede equivocar y bastante, pero en nosotros está esa parte de poder sobrellevarlo e utilizarlo solo como una ayuda, más no como algo que va a ser nuestro trabajo, lo que nos toca a cada una hacer. Entonces vemos por lo menos cómo aparte de estas lecturas, nos ayudan también el experimentar, también nos ayuda a cada una de nosotras. Y así nos ayuda, como decía el profesor en la clase, poder llevar esa coherencia de lectura y de interacción en la lectura con lo que leemos y lo que expresamos también. Entonces, pues, ese era mi punto de vista para cada una de nosotras. Gracias, compañera Vicky. Entonces, ya con estos dos aportes, pues damos la intervención del FAT grupal. Y para finalizar, entonces, pasamos al último punto, que es la síntesis. Entonces, la síntesis, le doy la palabra a la compañera Lisis. Bueno, compañeros, haciendo una síntesis general de todas las matrices de lo que hablamos un poco, pues podemos decir que los textos analizados abordan una visión contemporánea y transformadora de la educación, destacando el factor activo del estudiante, la mediación tecnológica y los aportes neurocientíficos, como la necesidad de una formación ética y autónoma. Podemos distinguir al que dice Ahumada, lo que pues, nos enfatiza un poco sobre que la educación digital requiere un equilibrio entre la autonomía del estudiante y el acompañamiento institucional para así poder garantizar la participación y prevenir la deserción. De manera complementaria, Aparicio Gómez y sus colegas pues, nos proponen que la inteligencia artificial se convierta en una aliada del aprendizaje personalizado siempre que su implementación respete los principios éticos y pedagógicos. Por otra parte, también podemos hablar de decir que Araya Pizarro resalta el valor de las neurociencias para comprender los procesos cognitivos y emocionales que intervienen en el aprendizaje, promoviendo así estrategias didácticas más efectivas. Y en la misma línea, pues, decidido decir, también subraya la importancia de la neuroplasticidad como fundamento para el desarrollo de las habilidades cognitivas y el desarrollo educativo, invitando a una gestión flexible e innovadora.
En conjunto, pues podemos decir que todos los textos coinciden en que el aprendizaje significativo pues se construye cuando el estudiante asume su rol protagonístico y apoyado por la tecnología, el docente y los conceptos que pues, le favorecen para su autonomía, la reflexión y la adaptabilidad. Asimismo, la educación contemporánea que coincide con un proceso integral que articula mente, emoción, tecnología y ética para formar sujetos capaces de aprender durante toda la vida. Eso es lo que podemos como tener en cuenta como en una síntesis general de todo lo que hemos hablado en la matriz. Bueno, muchas gracias, compañera Lisis. Y pues ya para concluir esta sustentación, pues queremos como equipo pues agradecer la atención y disposición realizada durante esta socialización. Consideramos que este trabajo pues nos permitió ampliar nuestros conocimientos, nos permitió fortalecer nuestra práctica profesional y lo más importante, generar reflexiones que son útiles en nuestro contexto educativo y contexto pues profesional. Esperamos que cada uno de los aportes pues sean significativos y de agrado para la tutora. Pues, muchísimas gracias por cada una de la participación y Dios mediante pues esperemos haber realizado un buen trabajo.